La formación de una mente bíblica. El porqué del tema. Usted pudiera decir que todo este curso tiene que ver con esto, pero en esta noche yo hemos querido dedicar un tema en particular a la formación de una mente bíblica, y esa mente bíblica o la ausencia de esa mente bíblica, yo no sé si a cada uno de nosotros nos preocupa como a mí me preocupa, pero a mí me preocupa de manera extraordinaria y pesa en mi corazón. Y la razón por la que me pesa es porque continuamente, yo no sé si diariamente, pero pudiera ser diariamente, yo me encuentro con situaciones de individuos que conocen a Dios. Ni siquiera estoy hablando de personas que se llaman cristianas y que no lo son. Estoy hablando de personas que están convertidas y que mi interacción con ellos, ya sea en una conversación social, ya sea en una consejería, ya sea en una reunión, frecuentemente me chocan formas no cristianas de pensar, de hablar, de actuar, y que no se le haya ocurrido que esa no es la manera como Cristo lo haría. La mayoría de las veces nosotros nos choca o nos llama la atención que un cristiano diga que anoche vio pornografía, y debe chocarnos eso. Pero honestamente yo no estoy hablando de eso esta noche, porque eso ocurre, y ocurre en un grupo de personas dentro del mundo cristiano. Yo estoy hablando de un problema que es mucho más generalizado. Estoy hablando del estudiante que va a la universidad o al colegio y que es cristiano convertido. Estoy hablando del profesional que ejerce su profesión, y si nosotros viéramos su ejercicio y vemos el ejercicio de un profesional igual a él, no vemos ninguna diferencia. Estoy hablando del médico, la enfermera, estoy hablando de la pareja de esposo, que al hablarse, al tratarse, al corregir sus niños, a veces no hay diferencia entre esos individuos y individuos no cristianos. Entonces, obviamente hay una sola razón de eso, y es la ausencia de una mente bíblica. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo yo formo esa mente bíblica? ¿Cómo yo deformo mi mente? ¿Cómo yo empobrezco, si puedo usar la palabra, mi mente? Entonces, en esta noche, si mi iPad funciona bien, correctamente, yo quisiera hablar un poquito acerca de esto. La conducta secular, puse mundanal, no mundana, porque cuando nosotros hablamos de algo mundano, inmediatamente nos viene a la mente los excesos, vicios, droga, alcohol, sexo. No estoy hablando de eso esta noche. Es de la mente mundanal, la mente que pertenece a este territorio en el que nosotros vivimos. La conducta mundanal de ese cristiano es la evidencia de una ausencia de una mente cristiana. Estoy refiriendo a las cosas que nos llaman la atención, la manera como nos vestimos, ese tipo de cosas. La vanidad, la necesidad de tener logros para sentirme importante, la necesidad de tener posición, poder, el celo, la envidia cuando promueven a alguien, todo ese tipo de cosas. Y la mente es vital, porque la palabra de Dios dice que tal como el hombre es en su corazón o piensa en su corazón, así es él. Entonces, la mejor manera de yo saber, Miguel Núñez saber, usted saber cómo es si usted pudiera grabarse a sí mismo por 30 días y escucharse. Y eso le va a dar una idea. Cuando usted habla y dice, no, yo no soy así, entienda, esta noche yo estoy hablando, bueno, yo quisiera hacerlo cada vez que hablo, pastoralmente, no como un juez, pero estas cosas a veces chocan, ¿verdad? Y a veces me hacen sentir mal, pero todavía cuando se sienta así, entienda que yo le estoy hablando como pastor a ovejas. Cuando yo digo algo y luego digo, yo no soy así, no, eso contradice la Biblia. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dios ha permitido que salga de mi corazón cómo yo hablo para que yo conozca mi corazón. Dios me está haciendo un favor
Dios me está haciendo una cirugía de extraerme el corazón, ponérmelo delante y decirme, mira cómo luce, y la manera como te lo estoy haciendo ver es a través de tu hablar. Y yo quisiera que pensáramos de esa manera. A manera de introducción, algunas señales de esa pérdida de la mente cristiana o de un nunca desarrollo de la mente cristiana en algunos casos. El cristiano ora en privado acerca de su trabajo. Pero cuando él va a su trabajo, él trabaja y actúa y toma decisiones secularmente. Ya sea de si me voy a mover de un trabajo a otro, cuánto me voy a ganar. Todas esas cosas no pasan por un filtro bíblico. Pasan a través de factores puramente seculares. Y yo veo eso continuamente. No se supone que sea así. No se supone que yo tenga un pensamiento que no haya pasado, no haya sido filtrado, o quizás lo tengo, pero lo hago filtrar, sobre todo para toma de decisiones a través de la Biblia. En el trabajo, por ejemplo, ese mismo cristiano que está orando por su trabajo, él va y piensa en eficiencia. Las cosas tienen que ser más eficientes, tiene que haber más ganancia. Esto está saliendo muy caro. Pero no hay una preocupación ética por si al reducir, por ejemplo, costos, yo estoy quedándome con salario del trabajador o no estoy prestando atención a condiciones de ese trabajador que debiera estar prestando. No nos preocupa eso. No nos preocupa del trabajador que trabaja con nosotros en la casa tampoco. No es contado en mi mente como parte de la ecuación. En el trabajo él piensa en términos de productividad y ganancia, pero la idea de qué forma en esta oficina, en este trabajo plenamente secular, yo puedo glorificar a Dios de la mejor manera. Y eso no implica que cada persona con la que yo entro en contacto le predico el evangelio. Bueno, sería bueno que pueda hacer algo de eso. No, yo estoy hablando en mi hablar, en mi trabajar, en la manera como lo que se respira como ambiente de trabajo, o alrededor de mí, o alrededor de mi escritorio, que sea algo que tenga que ver con la gloria de Dios. Yo no sé si usted ha pensado en eso, pero usted no tiene otra razón. De hecho, desde que usted nació no tiene otra razón para respirar. La próxima respiración que yo voy a tomar no tiene razón si no es para glorificar a Dios. A todo aquel que yo he llamado, que he formado para mi propia gloria, que he formado en el vientre de la madre, ahí yo lo hice para mi propia gloria. Entonces, mañana, cuando usted se levante y vaya a trabajar, recuerde, cuando usted maneja, no tiene razón para manejar que no sea primariamente para que su manejo glorifique a Dios. O cuando llegue al trabajo, o cuando llegue esta noche a su casa. Una evidencia más de la ausencia de esa mente cristiana a todos los niveles. Este autor, Mark Noll, es uno de los historiadores contemporáneos cristianos. Y él escribió un libro en el año 94, yo vivía en Estados Unidos todavía, que se llamaba El escándalo de la mente evangélica. Y el escándalo de la mente evangélica es que no hay una mente evangélica. Así comienza él en la introducción. El escándalo de la mente evangélica es que no hay una mente evangélica. Y él, como intelectual al fin, se estaba refiriendo a otra área de la sociedad, pero quería traerlo para que entienda que esto va de tope a fondo. Se estaba refiriendo al hecho de que los cristianos se han retirado de las universidades, de las instituciones, de las esferas gubernamentales, porque la sociedad al cristiano no le interesa. Eso no es la mente, nunca fue la mente de los reformadores, no fue la mente de los puritanos, que son los dos grandes grupos hacia atrás, hacia donde nosotros miramos y decimos, para ellos no había una esfera de la sociedad secular, eso no existe. Para ellos toda la vida era sagrada. Y para ellos también, como Cristo ejercía señorío sobre toda la sociedad, no había un área de la sociedad que ellos entendieran que no debía ser influenciada por un pensamiento cristiano. Quizá el mejor ejemplo lo ofrece Estados Unidos en sus principios. A las primeras 123 universidades
123 de las primeras 126 universidades fueron todas fundadas por cristianos. Pero no nos interesa la educación universitaria que tenga una filosofía cristiana. Eso se lo dejamos al mundo, que corrompe la mente de nuestros hijos, y luego nos quejamos de la sociedad que corrompe la mente de nuestros hijos. Pero ¿qué yo estoy haciendo para infiltrar esa sociedad? Yo mencioné algo de esto la vez pasada acerca del discernimiento espiritual. Si no tengo una mente cristiana, no puedo tener discernimiento espiritual. Y este es un texto que ya yo mencioné, pero lo uso para conectar con mi clase anterior, Isaías 5:13. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Pero la falta de discernimiento tiene detrás una ausencia de una mente cristiana. Yo tengo que formar eso, yo tengo que cultivar eso. Y una de las formas como eso se cultiva, yo tengo que reflexionar. Yo tengo que reflexionar acerca de todo en la vida a través de un lente bíblico. Nuestras conversaciones no pueden seguir siendo, fuera de lo que es un estudio bíblico, totalmente banales, frívolas, superficiales, porque la vida no es así. La vida es vivida así por la mayoría, pero no es así. La vida es extremadamente compleja, pero desde el ángulo de Dios representa una historia que está siendo escrita por la mente más profunda de todo el universo, calificada de insondable. Ese es el autor de esta vida. Y esta es una historia de redención escrita por Él, y nosotros somos los actores de su drama. Y yo no puedo tener un drama de tanta magnitud e implicación como la mente que la está escribiendo, y como actor del drama vivirla en disparidad o en disociación con la profundidad del libreto que el autor está escribiendo. Es incongruente. Pero para llevarlo a nivel práctico, las insatisfacciones de mi vida tienen justamente que ver con la disparidad entre el nivel donde estoy viviendo y el nivel del drama que se ha escrito. Esa disparidad entre una cosa y la otra, ahí es donde están mis insatisfacciones. Y por eso es que es tan práctico lo que estoy diciendo, pero no lo veo así. Entonces yo sé que estoy como apretando la tuerca esta noche un poco, pero tenemos que ayudarnos a pensar. Yo no estoy bravo. Yo estoy cargado. Pero más que bravo, pudiera estar triste, porque al fin de cuentas, los afectados somos nosotros. Los afectados de la disparidad entre el drama escrito por Dios, una sabiduría insondable, y como yo vivo su drama, soy yo. Son mis hijos. Son mis familias. Entonces yo no hago nada con ponerme bravo, yo tendría que entristecerme en último caso, porque son las consecuencias que el pueblo de Dios vive. ¿Por qué no tenemos una mente bíblica? Isaías 44:19 comienza diciendo: ninguno reflexiona. Era otro contexto, pero yo no creo que eso es una historia distinta. Reflexiona. Si me va mal en un negocio, oye bien, digo esto porque ayer yo estaba con alguien hablando de esto, y me contaba de que le fue mal en un negocio. Y al final, las consideraciones eran económicas. Eso no es una mente cristiana. A mí no me va mal como hijo de Dios por razones puramente económicas. ¿Dónde están las lecciones espirituales que Dios quiso enseñarme desde la elección del negocio hasta la inversión y la manera de manejarlo? De eso es que se trata. Todo lo que yo hago se trata de una imagen que Cristo está creando en mí. Dios me ha puesto, ¿verdad?, a dirigir con otros pastores esta iglesia. Pero al final del camino, lo que Él está haciendo es construyendo su imagen mientras nosotros lideramos la iglesia. Pero Romanos 8, 28, 29 me garantiza que el propósito de Dios es formar la imagen de Cristo en mí.
cuando yo barro mi casa, si la barriera, cuando yo tiendo la cama, si la atendiera, o cuando yo predico, o cuando atiendo a un paciente. Es lo que le está haciendo. Todas esas son actividades de la vida diaria a través de las cuales Él me ayuda a formar la imagen. Pero detrás de todo eso que Él está. Contestando la pregunta, ¿por qué no tenemos una mente bíblica? Comenzábamos diciendo, bueno, Dios dice que no reflexionamos. No reflexionamos a través de su mente acerca de todo lo que nos acontece. Tengo un accidente, las lecciones espirituales que Dios quiere que yo aprenda. Tengo un noviazgo que fracasó, las lecciones espirituales que Dios quiere que yo aprenda. Pastor, pero si uno va a vivir en eso, no va a poder disfrutar la vida. No es que no está disfrutando la vida con la otra mente. Es el poder ver a Dios obrar en el noviazgo que se rompe, donde yo puedo disfrutar la vida y decir, oh, wow, la verdad que Dios se las trae. Su sabiduría es insondable. ¿Por qué no tenemos una mente cristiana? Escucha lo que Juan Calvino dice. Casi toda la sabiduría que poseemos, esto es, la verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. De nuevo, es cierto que el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo, a menos que él haya primero mirado el rostro de Dios y entonces desciende de contemplarlo a Él a escrutinarse a sí mismo. ¿Usted entendió esa parte? Oye lo que Calvino está diciendo, tenemos un problema. El problema es que no nos conocemos a nosotros mismos. Pero no nos conocemos a nosotros mismos porque no conocemos a Dios. La manera de conocerte a ti mismo es primero tú miras su rostro y luego tú desciendes a escrutinizarte a ti mismo. Entonces tú puedes entender tus áreas de oscuridad, tus áreas de pecado, tus disfuncionalidades, pero tienes que contemplar a Dios primero. Y eso es una frase muy conocida de Juan Calvino, donde él decía, todo el conocimiento y la sabiduría verdadera que tú puedas alcanzar consiste en primer lugar en que tú puedas conocer a Dios y luego a ti mismo. Pero tiene que comenzar por Dios, porque muchas veces incluso parte de la problemática está, yo no me conozco. Y si hay algo que yo he podido ver en los últimos 2 o 3 años dando consejería, cuánta gente me ha dicho, pastor, yo no me conocía. Yo no estoy acusando a nadie, si está aquí hemos hablado de eso. Gente me ha dicho, pero yo era un monstruo. No, no era un monstruo, era uno de nosotros. ¿Qué pasa? Que otros no han visto el monstruo en nosotros todavía. Pero esa es la realidad, pero yo no me puedo conocer hasta que yo no conozca a Dios. Dios me permite ver su imagen. Cuando yo veo su imagen, entonces yo puedo ver lo lejos que estoy de su imagen y entonces puedo clamar a Él para que Él pueda obrar en esa imagen que yo no tengo. La mente cristiana, la mente aún para el no cristiano, tiene una importancia vital, es el centro de todo, es el centro de operaciones de toda mi vida. Eso es increíble. Yo no sé de dónde el cristiano desarrolló una actitud anti-mente, pero la mente me la dio Dios. Y Dios no me ha dado la mente para tener emociones, me dio un corazón, por así decirlo, para las emociones, me dio una mente para pensar, conocerle, entrar en las profundidades de su ser, de su sabiduría, tomar decisiones, vivir para su gloria. Para eso que me ha dado la mente. Y nuestra mente tiene que ser desarrollada. Es una ilustración un tanto jocosa, aunque en su momento fue un poco sarcástica, no la usé yo, pero quiero usarla de ilustración. Tuve un profesor en la universidad que era muy sarcástico. Como médico, él sabía que la inteligencia del cerebro está relacionada al número de rugosidad que el cerebro tiene. Mientras más rugosidades tiene, más inteligencia. Y entonces un día hablando con uno de nuestros compañeros, uno de nuestros estudiantes, porque éramos estudiantes en ese momento, no sé qué él dijo o hizo, y él va donde él le dice, eso es lo que me gusta de ti, que tú tienes el cerebro lisito. Eso fue un sarcasmo que él usó. Y yo no estoy diciendo que yo lo usaría,
Pero yo quiero decirle que, a manera de ilustración, desarrollemos las rugosidades espirituales de la mente cristiana. Esa es mi ilustración. Y no que tengamos mentes espirituales lisitas. No, yo tengo que ejercitar eso. Es el centro del pensamiento, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Como él piensa, Cristo dice, te voy a definir el hombre. Lo que define al hombre es como él piensa. Eso es, yo pienso como soy. Literalmente. Y es el centro de nuestras acciones. Yo actúo como soy. Yo hablo como soy. Yo saludo como soy. Yo me ofendo como soy. Yo perdono como soy. Pero lo pienso primero. No hay una acción que no esté precedida de un pensamiento. Una sola. Yo no he dicho una palabra hoy que no haya estado precedida de un pensamiento. Pensamiento que tuve durante el día o durante el tiempo que tengo reflexionando sobre este tema o aún aquí mismo, pero ha sido precedido por un pensamiento. El pensamiento es activado y luego la voluntad es activada. Mira la importancia, de acuerdo a Cristo, de la mente cristiana. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora pregunta. No tiene que contestarme, porque somos muchos, pero piensa un momento. ¿De qué manera yo amo a Dios con mi mente? Usted, Miguel Núñez, Juana Pérez. ¿O de qué manera usted sabe que ama a Dios con su mente y con toda su mente? Yo nunca había pensado en eso, pastor. Pues probablemente no lo amo mucho con toda mi mente. Porque si lo amo con mi mente, yo tengo que saber ahora ante la pregunta de qué manera yo lo amo con mi mente. De qué manera mi pensamiento disfruta y se involucra en la sabiduría de Dios. Con qué frecuencia mi pensamiento regresa a su sabiduría para tomar decisiones. Con qué frecuencia mi pensamiento está involucrado en dominar mis emociones en el sentido de someter ese pensamiento a los pies de Cristo. Porque se rebela contra Dios. Yo tengo que someterlo. Es en mi mente funcionando, mi mente diciéndole al corazón, no, yo tengo un Señor a quien amo, eso no. Es de esta manera que va a ser. Entonces tengo que amarlo con mi mente tiene que disfrutar la reflexión de la palabra, tiene que disfrutar, no el oír la palabra 45, 50 minutos, una hora, es disfrutar la reflexión de la sabiduría que yo escuché. Disfrutar el poder hablar sobre esas cosas de manera social, en mi casa, cuando invito a alguien y demás. Nosotros tenemos un problema grave, y mi iPad también. La mente caída quedó en malas condiciones. Escucha cómo la palabra lo define. El entendimiento está endurecido, 2 Corintios 3:14. El entendimiento ha sido cegado, 2 Corintios 4:4. La vanidad de la mente. ¿Tú te imaginas lo que eso más o menos debe ser? La vanidad de la mente. Vanidad es sin sentido, vacío, sin propósito. Vanidad de vanidades. La mente con vanidad. Un entendimiento entenebrecido, repetido en Efesios 4:18, una mente carnal en Colosenses 2:18, una mente depravada en 1 Timoteo 6:5 y una mente embotada en Marcos 6:52. No muy bonito el cuadro, la descripción de la palabra de Dios con relación a la mente del hombre caído. De ahí es que el Espíritu de Dios tiene que sacarnos y cultivar eso. Él es el jardinero. Pero yo tengo que hacer mi presentación de mi mente al jardinero para que él la cultive. Y si ni siquiera estoy al tanto de que mi mente necesita ser cultivada, el resultado no va a ser muy bueno. Martín Lutero, hablando de esta condición en su libro The Bondage of the Will, o
la esclavitud de la voluntad, dice, debido al pecado original, nuestra naturaleza está tan torcida sobre sí misma, a los niveles más profundos, que ella no solo tuerce los mejores dones de Dios, ¿escuchaste eso? Nuestra naturaleza tuerce los mejores dones de Dios hacia sí misma, para disfrutarlos, como hacen los moralistas e hipócritas, sino que también ella más bien usa a Dios para obtener estos dones. Pero ni siquiera conoce que en esta forma malvada, torcida, está buscando todo, incluyendo a Dios, solo para sí misma. Nosotros tenemos una tendencia y no lo sabemos, pero en consejería yo tengo que hacer ejercicio. Lo hice hoy en una ocasión con alguien. ¿De qué forma aquellas cosas buenas, cristianas, que alguien pudiera ver y verla como virtudes, yo le estoy haciendo, en último caso, para mi beneficio? Ejemplo, no estoy acusando a nadie, pero he revisado esto varias veces en consejería y varias personas me han dado la razón. Las esposas quieren orar juntos con sus esposos. Está muy bien. Nada de malo. Pero si tú haces un ejercicio en consejería con muchos, descubre que el orar junto con sus esposos y el deseo, en muchos casos, es un deseo de control, porque es otra manera de yo saber si mi esposo está bien o no está bien, cómo él ora o no ora, si quiere orar o no quiere orar, si anoche oró corto o oró largo, si oró muy espiritual o oró medio material. Y varias personas me han dado la razón hablando de estas cosas. Entonces ese deseo espiritual ni bueno es. Dios sabe lo que es. Dios sabe que es un mecanismo manipulativo, pecaminoso, para mi propio obrar y yo seguir siendo gerente general del universo. Yo no estoy diciendo como que estas cosas no están en mi naturaleza humana. Yo simplemente estoy diciendo, tratando de describir cómo somos. Eso es lo que Martín Lutero está diciendo. Cuando habla de que estamos tan torcidos que esa mente toma los dones de Dios y entonces está buscando todo, incluyendo a Dios mismo, para sí mismo. Y muchas veces entonces el amor que profesamos por alguien, incluyendo en los matrimonios, es un amor tan para mí, es un amor tan dependiente, pero es tan para mí, tan para que me llenen, cuando en realidad yo debo estar procurando llenar. Esa forma de vivir a la que yo me estoy refiriendo hoy en términos de una mente bíblica no son los excesos. Los excesos son fáciles de corregir porque son excesos. Esa es mi forma continua de ser en mi vida diaria. Juan Calvino, esta perversidad nunca cesa en nosotros. Wow. Nunca cesa. Ahora Calvino me la puso peor. Sino que continuamente produce nuevos frutos, las obras de la carne que ya hemos descrito, justo como el horno ardiente que produce llamas y chispas, o el agua que incesantemente brota de un manantial, porque nuestra naturaleza no solamente está destituida de todo bien, sino que es fértil y fructífera de todo tipo de maldad, que no puede estarse quieta. Cualquier cosa que esté en el hombre, desde su entendimiento hasta su voluntad, desde su alma hasta su carne, han sido corrompidas. ¿Cómo batallamos con eso? Cultivando una mente bíblica, conociendo más a Dios. Estas cosas, lo que Calvino está diciendo, no es que no se pueden mejorar, sino que continúan permeando mi ser o mi vida, pero ellas se fortalecen en la medida en que yo no contemplo la sabiduría de Dios, en la medida en que no me expongo a su sabiduría, en la medida en que Dios no cultiva en mí esas cosas debido a mi falta de exposición al abono de la palabra, de falta de mi exposición a lo que es su ser en oración, en adoración, en reflexión con Él. A eso que Él nos estamos refiriendo en esta noche. Tengo que renovar la mente. Entonces, ¿cómo la renuevo? La mente tiene que ser educada. La palabra educa la mente. Sermones educan la mente. Libros educan la mente. Charlas educan la mente. Pero tengo que intencionalmente educarla.
La palabra de Dios nos manda a renovarla. Yo tengo que reemplazar lo aprendido. ¿Cuántas cosas aprendidas mal? ¿Cuántas cosas de obrar? Le voy a decir la forma natural de la carne obrar. Y esas cosas permanecen muchas veces por muchos años en nosotros y muchas veces muy fortalecidas. Mentiras, falta de transparencia, manipulación de todos los colores posibles. Yo hablaba con alguien recientemente y le decía, ¿no te has dado cuenta que te has automanipulado? ¿Te imaginas que yo pueda automanipularme? O sea, yo me autoengaño. Y cuando me autoengaño, hago cosas que me convencen de lo bien que estoy. Y son cosas que no están bien, ni yo tampoco. Pero cuando aparecen en mí, me dicen a mí que estoy bien. Nos automanipulamos. Yo tengo que resensibilizar la conciencia. Si yo me expongo a la mentira no es una gran cosa. Si yo me expongo a la violencia en televisión o la sensualidad cuando la veo, no es una gran cosa. Cristianos me han dicho a mí, bueno, ¿pero qué uno hace? Porque todas las películas están llenas de sensualidad. En otras palabras, me lleno de sensualidad porque yo no puedo vivir sin película. Bueno, no de toda película vive el hombre. Yo tengo que reorganizar las prioridades. ¿Cuántas prioridades trastocadas? ¿Con cuántas prioridades trastocadas nosotros entramos al reino de los cielos? La prioridad número 10 en la número 4. Porque a veces pensamos, bueno, si Dios está en el primer lugar, que muchas veces pensamos que está, pero no está. Bueno, ya recibí al Señor, ya lo proclamé, ya verdaderamente nací de nuevo. En un sentido, Dios está en primer lugar, en un sentido. Pero el resto de mi mundo, la prioridad número 20 está en el número 10, la prioridad número 5 está en la número 2. Yo tengo que arreglar todo eso. Y es ese desarreglo de prioridades lo que crea todas mis consecuencias, todas mis heridas, todas mis insatisfacciones, toda mi falta de gozo, todas mis divisiones, todas mis iras, todo eso. Cuando el hombre interior está priorizado, conforme a la palabra de Dios y el Espíritu de Dios han ido organizando, entonces mi vida luce de otra manera. Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo me ayuda eso? Escucha, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Para que la voluntad de Dios te pueda saber a buena, agradable y perfecta. Tú ves lo práctico que es esto. Tu mente necesita ser renovada. No se puede adaptar a los patrones de este mundo. La palabra ahí mundo es A-I-O-N, aion. Implica este siglo, esta era. Esta era y cada era, el hombre no la vive conforme a la sabiduría de Dios. Los diseñadores y los que hacen películas en Hollywood no lo hacen conforme a la mente de Dios. Todo lo que la era de cada momento respira es contrario a la palabra de Dios. Y por eso es que el texto me está llamando a que no me adapte, que no deje que el mundo le dé forma a mi mente. Esto es como J.B. Phillips lo traduce en su Biblia. No permita que el mundo te dé su forma, te adapte a su molde. Entonces, ¿qué hago? Tienes que transformar tu mente. ¿Y para qué me va a servir eso? Para que tú puedas verificar cuál es la voluntad de Dios. Yo tengo dificultad en conocer y saber y encontrar y descubrir la voluntad de Dios muchas veces porque mi mente no está transformada. Y mi mente no transformada, cuando está viviendo una situación o está en una bifurcación donde yo tengo que tomar una decisión, yo no puedo ver cuál es la voluntad de Dios porque mi mente no está ahí, mi mente está aquí, atrás. Y como la bifurcación está adelante, mi mente está atrás, yo no sé lo que voy a hacer. Pero a Dios le encanta que yo conozca su voluntad. Tanto la revelada en su palabra como la que yo necesito en el día a día. Yo no lo puedo obedecer si no conozco su voluntad.
Dios no está tratando de esconderme su voluntad. Y yo necesito entonces, para transformar mi mente, yo tengo que reemplazar mis valores. A todos los niveles, a nivel de la familia, a nivel del esposo, a nivel de la esposa, a nivel de la educación, a todos los niveles. Hay aquellos que llaman al bien mal y al mal bien, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce amargo. Esos valores, como vamos a hablar en un momentito, yo los recojo por la vida. Los malos valores yo no necesito ir a la universidad para recogerlos. Usted nunca ha cogido un curso de malos valores. Ni su hijo tampoco. A todos nosotros en algún momento nos ha dado gripe. Y si a alguno no le ha dado, no se preocupe que le va a dar. ¿Usted fue a la universidad a coger gripe? ¿Usted fue a propósito a un laboratorio para que le dieran gripe? No. ¿Usted fue y la compró? No. ¿Qué usted hizo para que le diera gripe? No, vivió en el mundo. Y estar en contacto con gente. Bueno, los malos valores así es que se pegan por ósmosis. Tú vives en el mundo y se te pegan. Como los microbios, decía Francis Schaeffer. Eso es como se nos pegan los malos valores. Entonces yo tengo que cambiar eso. Bueno, ¿qué es un valor? Un valor es algo que tiene significado para mí. Tiene mérito. Tiene importancia. Una camisa de marca. Si yo necesito, no estoy diciendo que la marca es pecaminosa. Si usted la tiene y esa marca no implica absolutamente nada, disfrútela, hermano. No tengo ningún problema con eso. Pero si yo necesito eso para que se sepa que yo visto bien, eso es lo que me da valor, bueno, para usted eso es un valor. Y ese valor lo lleva a reaccionar y a comportarse de una manera. Nosotros somos movidos todo el tiempo por valores. Nosotros tenemos un grupo de valores. Ahora, tú no vas al cerebro y dices, ¿qué valor yo tengo para saber cómo reacciono ante eso que me dijeron? No se da así. Pero mi reacción, una reacción de ira, implica que yo tengo un valor que ha sido tocado. Quizás el valor es, por ejemplo, el valor es que como pastor, todas las ovejas tienen que respetarme y ninguna me puede faltar el respeto nunca. Entonces alguien me dice algo pequeño, quizás ya yo estoy airado y molesto, porque me tocaron un valor. Bueno, si yo tuviera otro tipo de valor y pudiera decir, en la vida, el único problema con la vida somos nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos caídos y todos tenemos espinas. Somos como puerco espín. Y siempre yo voy a pinchar a alguien y alguien me va a pinchar a mí. De manera que cuando me pinchen no me voy a sorprender. Voy a decir, oh, otro ser humano. Y yo voy a perdonar. Y voy a pedir perdón. Si ese fuera mi valor, ante la próxima actitud yo no estuviera reaccionando de la misma manera. Yo tengo que cambiar mis valores. Mis valores dan origen a emociones, a sentimientos, a deseos, a hábitos y patrones de conductas y a decisiones y a selecciones. Las cosas no son tan simples como parecen, no son tan arribita como parecen. Cuando yo hago una selección, eso tiene que ver con un valor que yo tengo. La pregunta es, ¿hasta dónde ese valor que yo tengo que me llevó a hacer esa selección se acerca a la mente de Cristo? Esa es la pregunta. Pero mis elecciones, decisiones, tienen que ver con un valor. Y hay valores que puedan tener un valor, que puedan tener un significado, un peso espiritual, pero yo puedo sobredimensionar eso también. E idolatrar ese valor espiritual. Y se vuelve intocable y un problema para mí. ¿Qué cosas forman mis valores? Bueno, todo. La familia donde yo crecí, la escuela donde voy, el colegio, la sociedad en la que vivo, la cultura. Todo eso forma un valor. Los libros que leo, las revistas, las novelas que veo, la música, el arte,
la música que escucho. Si hay algo que ha estado surgiendo últimamente y que está de acuerdo con la Biblia en realidad, pero que hoy lo podemos ver en medicina, es la neurobiología. De qué manera el cerebro es tan maleable, literalmente, de manera que todos los impulsos que yo recibo dejan una huella en mí, no son neutros. Hasta el punto que los impulsos negativos que yo recibo afectan la manera como mis células se unen a nivel cerebral. Por eso es que ciertos cambios de conductas adquiridos durante los primeros 21 años de la vida, luego son tan difíciles de cambiar. No es simplemente, eso es pecado y cámbialo. Sí, son pecados. Y sí, claro que cambiarlo. Y solamente Dios puede hacerlo. Pero sabes que las cosas no son tan sencillas como esa. Yo he deformado la manera como mis células cerebrales están unidas. Y eso para cambiar va a tomar tiempo ahora. Y eso es parte de las consecuencias de pecado acumulado en el pasado. Entonces los impulsos a los que yo me expongo, todos, modifican, es como una masilla. Tú le haces una masilla así y deja una indentación. Tú la presionas más fuerte y hace otra indentación más grande. Tú le pones 10 dedos y dejan 10 indentaciones. Imagínate así mismo, el cerebro es altamente maleable a los impulsos. Como yo me expongo, así respondo. Te expone mucho a la Biblia, eso deja una marca, pero deja una marca distinta, deja una marca favorable. Me expongo mucho a Dios, eso deja una marca, me deja una marca favorable. Pero me expongo a mala compañía, como la palabra de Dios dice, que corrompe las buenas costumbres, es porque están dejando marcas en mí que eventualmente influencian mi pensamiento. La música que escucha, los valores, hay mucha música que yo le he prestado atención, no tiene nada de vulgar, pero es idolátrica de la otra persona. No puedo vivir sin ti. Bueno, ese es Dios José ahora, o diosa Catalina. No puedo vivir sin ella. Y no creemos esas cosas. Francis Schaeffer, vamos acumulando nuestros valores como gérmenes o microbios por las calles de la vida. Eso es como es. Entonces, el que anda con cojo al año cojea. El que anda con gérmenes al año germenea. Y el que anda con Dios al año diosea. Así es como ocurre. Nosotros copiamos los valores de nuestros ídolos. Tenemos ídolos, nuestros hijos tienen ídolos. Justin Bieber, Shakira, Madonna, Michael Jackson, toda esa gente. Pero nosotros tenemos ídolos también. Y copiamos nuestros valores de los ídolos. El hombre acumula valores según la carne. Ese es el problema, que a mi carne le encantan todos esos gérmenes. Y a mi carne le encanta justificar el por qué está bien que la carne se sienta así. Pero Gálatas 5:17 es claro, los deseos de la carne se oponen al espíritu. No hay ningún deseo de la carne que mi espíritu esté interesado. Y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Ningún deseo. Es una ilustración, pero yo lo he usado otras veces. Mi carne puede ser que quiera esta noche un filete. Pero así ilustrar, nada de malo con comerse un filete. Si usted tiene hambre y se lo quiere comer, disfrútelo. No diga que el pastor estaba en contra del filete. Pero al espíritu le tiene sin preocupación que usted se coma un filete, un marisco o un guineo. Lo que usted quiera. Los valores forman el estándar a través del cual la persona juzga, mide, compara y vive. ¿Se oyó eso? Escúchalo otra vez. Los valores forman el estándar a través del cual la persona escucha, ve, responde, piensa, vive. Usted no trata a su empleado o a su jefe o a su esposa o esposo en una neutralidad. Usted los trata conforme a los valores que usted tiene, que yo tengo. Para cambiar los valores es difícil. Es un trabajo de Dios, pero mira por qué también es difícil a nivel humano. En primer lugar,
yo tengo que estar dispuesto a escrutinizarme. Número 2, Calvino ya decía, yo no puedo hacer ese buen análisis hasta que yo no vea a Dios, hasta que yo no contemple a Dios. Y mucha gente no contempla a Dios. Mucha gente lee la Biblia, hace un devocional, lee algo predigerido, pero no contempla a Dios. Yo tengo que contemplar a Dios. Cuando yo contemplo a Dios, yo puedo escrutinizarme. Luego yo tengo que descubrir y admitir que yo soy una cosa que a mí no me gusta. Y yo tengo que cambiar como yo era. Es decir, yo era o soy así, yo tengo que cambiar eso. Y eso atemoriza a mucha gente. Yo lo veo, literalmente, no se lo estoy exagerando, en consejería, yo lo veo en los rostros. Cuando a veces hablamos de cambiar, tú tienes que cambiar eso. Y a veces tú ves este rostro que se transforma y la transformación te dice, yo no lo voy a hacer. Pero no es una rebelión voluntaria, es una rebelión temerosa. Pero yo tengo que hacerlo porque el problema es que estoy donde estoy, yo quiero cambiar, pero como decía Einstein, decía que la locura es una manera de ilustrarlo, o una forma de locura, hacer una misma cosa siempre y esperar resultados diferentes. Entonces yo tengo hoy en día 56 años. Quizás tengo 56 años haciendo una cosa de la misma manera. Pero yo la sigo haciendo de la misma manera porque yo pienso que un día el resultado va a ser otro. Hello. Ya yo tengo 56 años probando que no va a ser otro. Entonces yo tengo que buscar otra forma de hacerlo. Pero no se busque simplemente otra forma de hacerlo. Aprenda una forma bíblica de hacerlo. Y eso yo tengo que ir a la palabra y alguien también que me ayude a aprender. Cuando venimos a Cristo tenemos que reexaminar todos nuestros valores. De lo contrario, nosotros seguiremos pensando y viviendo como antes. Y ese es uno de los problemas. La reexaminación, piense por un momento, ¿cuántos de nosotros hicimos una reexaminación intencional de nuestros valores? Y seguimos entonces pensando de la misma manera. Y la única cosa que me ayuda a hacer esa reexaminación es el espejo de la palabra. Porque ese es mi espejo, ahí es que yo veo. Mira cómo yo estaba pensando. Los viejos valores fueron absorbidos por mi mente de manera espontánea, como lo definía Schaeffer, pero los nuevos valores tienen que ser identificados e introyectados de manera intencional. Yo tengo que pensar, yo hago esto una vez al año, por lo menos. Pienso que este año, donde yo entiendo que necesito crecer. O mejor aún oro y le digo, Señor, enséñame este año, año 2014, ¿cuál es el área que tú quieres que yo crezca, donde yo estoy deficiente? Y al final del año yo vuelvo y me pregunto, ¿cómo me fue? Y yo le puedo hablar de los últimos 2 o 3 años, donde yo entiendo que Dios me ha ayudado a crecer y cómo me ha ido y dónde necesito seguir avanzando. Mira otro problema de los viejos valores. Son una bomba de tiempo. Ellos se esconden ahí. Y en la crisis, ¡boom!, explotan. Son detonados por las crisis. Puede ser que usted vaya en un avión, o puede ser, para ilustrarlo mejor, va en un carro. Tiene una goma medio bajita. No es problema. Va en la autopista incluso a 100, 120 kilómetros por hora y tiene una goma que lleva 30 libras y va en 15. Y usted va ahí y no se está dando cuenta. Pero usted le dio un hoyo. Y era un hoyo significativo. Y resulta ahora que como la goma no tiene todo el aire necesario, usted le dio al aro. El aro se dobló. O el golpe fue tanto, y no fue tan contenido, que le hizo perder el control. Y ahora se estrelló. Esos son como los viejos valores. Están ahí, tú caminas en la vida, más o menos, hasta que llega la crisis. En la crisis ellos explotan. Y entonces en la crisis yo me comporto como el hombre viejo. Pero me comporto como el hombre viejo porque esos valores no fueron cambiados nunca, estaban ahí. Y la crisis a veces forma el carácter, a veces deforma el carácter, pero yo te voy a decir lo que la crisis siempre hace. La crisis siempre
revela el carácter. Si hay algo que la crisis hace, es revela quién yo soy todo el tiempo. No importa, del 1 al 10, estaba en 1, estaba en 2, estaba en 5, estaba en 8, pero la crisis lo va a hacer todo el tiempo. Efesios 4, 22 y 23. Pablo está de otra manera lidiando con esto, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿A quién es que Pablo le está hablando? ¿A incrédulo? No, Pablo está hablando a creyentes. Entonces le escribe a la iglesia de Éfeso, le está hablando a creyentes que ya tienen un tiempo en la fe y le dice, ustedes tienen una manera anterior de vivir, tienen que despojarse del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Y qué voy a hacer, Pablo? Y seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu perspectiva de la vida. Cambia tus valores. Cambia tu filtro. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el espíritu de vuestra mente. Renuévala, cámbiala, transfórmala. Ok, rápidamente, el tiempo ha ido corriendo y apenas estamos un poquito más de la mitad, pero no vamos a terminar obviamente. Marcas distintivas de una mente cristiana. Algunos. Razona con una perspectiva eterna. Va a buscar un trabajo, va a buscar una novia, va a enfrentar una dificultad, va a renunciar de un trabajo, va a cancelar un empleado. Él tiene una perspectiva eterna de todo eso. Él no tiene una perspectiva terrenal. Eso cambia la interpretación de todas las circunstancias y la vivencia que tú estás teniendo. Absolutamente todos. Porque ya aquí está Dios obrando. Suponte que mañana yo diga, yo voy a fundar una iglesia en Santiago. Vamos a suponer. Yo no puedo tomar esa decisión espiritual. Bueno, Santiago tiene iglesia, suponte que sea, no sé, Nagua. Y que yo diga, es que Nagua no tiene iglesia. La primera pregunta que usted debiera hacerme, ¿te habló con Dios sobre eso? Bueno, no, pero Nagua no tiene iglesia. No, que esa no es mi pregunta. Mi pregunta es que si hablaste con Dios. Yo no puedo salir para Nagua sin hablar con Dios. Porque mi vida fue comprada. Yo le pertenezco a otro. Yo tengo un dueño. Yo tengo un Señor. Yo tengo un amo. Y ahora yo soy esclavo de Cristo. ¿Se da cuenta? Yo necesito una perspectiva eterna, bíblica continuamente. Esa mente bíblica piensa en términos de comunidad, no individual, términos comunitarios. No es para mí. Yo tengo una comunidad en la que vivo, en la que Dios me ha puesto. Yo tengo un país en el que vivo. Yo tengo que pensar en términos comunitarios. Y yo tengo que someterme a las autoridades. La palabra de Dios me manda a hacer ¿qué cosa? Manso y sumiso. Sumiso. ¿Qué implica sumisión? Sometimiento a cada una de las líneas de autoridades que la palabra de Dios tiene. Los hijos a los padres. La esposa y los hijos al esposo. Los ciudadanos al presidente, a las autoridades. Los empleados a sus amos, que serían sus jefes. Las ovejas a sus pastores. Hay un sometimiento que a mí me conviene. Dios no dice, sométanse, porque en el reino de los cielos las cosas se hacen dictatorialmente. No, la sumisión a mí me conviene porque destruye mi orgullo y mi rebelión. Yo debo aplaudirla. Bueno, usted no conoce a mi jefe. No, yo no lo conozco. Pero conozco tu orgullo y tu rebelión porque es similar a mi orgullo y mi rebelión. Tenemos una naturaleza humana que compartimos. Usted tiene que creer en la verdad y vivir una vida veraz. Ser honesto consigo mismo. Tú sabes, Señor, que yo soy orgulloso. Bueno, no tan orgulloso. ¿Qué es eso? Señor, tú sabes que yo soy orgulloso. Y probablemente soy, sin probablemente, Señor. Yo a veces me encuentro diciendo eso.
en oración. Señor, probablemente, no, sin probablemente. Yo hablo así con Dios. Sin probablemente soy más orgulloso de lo que yo pienso. Porque yo no me veo a mí mismo como tú me ves. Eso es un ejemplo. Te puede tener 18 otros ejemplos. Señor, yo hoy me di cuenta que soy muy materialista. Pero yo sé que yo soy más materialista de lo que estoy viendo, porque tú ves más que yo. Tengo que ser honesto conmigo mismo, tengo que ser veraz. Yo tengo que valorar la vida y la dignidad de la persona, la imagen de Dios en ese otro. Cuando voy a hablar, cuando voy a tratar, cuando voy a tener un empleado, cuando voy a tener un superior, hay una imagen de Dios ahí que yo tengo que proteger. Usted debe educar a sus hijos de esa manera. Yo tengo 2 sobrinos jóvenes. Y yo me senté el lunes con el de 8 años a hablarle de la imagen de Dios en el otro. Porque tú no mandas a callar a una gente, cállate. O porque él no puede hablar de esa manera y le decía, tú me has oído hablarte a ti, a tu hermana, a mi esposa con esas palabras. Hay que educarlo, pero hay que educarlo de una manera que su mente comience a oír cosas como la imagen de Dios en el hombre, la gloria de Dios. Esa es la manera como se glorifica a Dios. Eventualmente ellos van a entender, pero tienen que ir oyendo. Tienen que ir oyendo. Ok, iré cerrando. Mira esto, la mente secular, mira cómo ocurre. La razón humana, más información, más la experiencia que tengo, llega a una conclusión. Pero así que el cristiano frecuentemente llega a su conclusión y sus decisiones. Mira cómo la mente cristiana supone que lo haga. La revelación de Dios, su palabra, más la razón, razonando su palabra, más la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Y una conciencia que cuando tú lees la palabra puede ser educada, puede ser cauterizada, puede ser adormecida, puede ser iluminada. Entonces, la revelación de Dios, la razón que Dios ha ido cultivando y creando una mente bíblica, más la conciencia que también ha ido siendo afinada en mi diario vivir y en mis juicios y en mi madurez. Conclusión, decisión. Son 2 procesos completamente diferentes. En el primer caso, está la razón que no está, como es secular, no está iluminada por el Espíritu, no está informada por la palabra. Está información, facts, hechos, cuánto gano, cuánto me ofrecen. Y está la experiencia que yo tengo haciendo eso. Entonces yo tomo una conclusión. En este caso no. En este caso es de otra manera. Ok, yo voy a avanzar para cerrar. Bueno, quizás cierre con esto. Cierro con esto. Sociedades anteriores. Creo que esto es algo de Tim Keller en una de sus obras. Decía, la sociedad poseía anteriormente una mente cristiana y una conciencia cristiana, aunque no tenía un corazón convertido. Vamos a pararme ahí para explicarlo. Estos 50 años en Santo Domingo, todo el mundo sabía que el aborto era un crimen. Se practicaba, pero la gente sabía. Entonces ahí está la mente cristiana y ahí está la conciencia cristiana. Las leyes estaban en contra de eso, los legisladores estarían en contra de eso, pastores, líderes, todo el mundo sabía que eso estaba mal. Hace 50 años todo el mundo sabía que una cierta forma de vestir que son normales y aceptables hoy en día estaba mal. No había, esa sociedad no era cristiana, convertida, no, pero sabía que eso era inmoral, por ejemplo. Hoy en día la sociedad no tiene ni una mente ni una conciencia cristiana. Y el cristiano posee un corazón convertido con una mente pagana. Un corazón convertido con una mente pagana. Eso es terrible. Eso es como el cristiano tibio de Apocalipsis. Más o menos. Porque ese cristiano convertido con una mente pagana le da un mal nombre al reino de los cielos, le da un mal nombre a la revelación de Dios, le da un mal nombre a Dios. Mira ese de que es cristiano.
Mira ese, mira. Él dice que se convirtió, pero oye cómo hablan. Yo oí a alguien en la radio hoy, iba manejando. Y aunque no oigo mucha radio, pero de vez en cuando la pongo y me entero de cosas. Entonces esta persona decía, lo estaban relajando incluso. ¿Tú di que te convertiste ahora? Sí, me convertí, pero todo normal, todo sigue normal. Yo visito mis clubes y yo hago esto, todo normal, nada ha cambiado. Y yo decía, bueno, si nada ha cambiado, pues tampoco está convertido. Pues yo creo que él tiene razón, nada ha cambiado. Porque una de las cosas que ocurre es que, si bien es cierto que mi mente tiene que ser desarrollada bíblicamente, pero hay una nueva mente, dada por la presencia del Espíritu. Bueno, yo acorté algunas de las cosas que quería decir, pero esa es mi preocupación, ahora usted la conoce. Esa, de nuevo, yo no estoy airado, no, pero me cargo toda la semana. Mi esposa sabe, quizás ya la tengo cansada con esto, pero sí me cargo toda la semana, varias veces a la semana. Porque al final de cuentas soy yo que sufro las consecuencias, no yo el pastor, sino yo la oveja, que sufro las consecuencias de no hacer las cosas con una mente viva. Esperamos que este curso, todo el curso, le pueda ayudar a formar esto. Por eso lo estamos haciendo. Diferentes áreas, diferentes ángulos, pero estamos viniendo a lo mismo. Tratar de cultivar, creo que el pastor Pepe la última vez hablaba de la exposición a la palabra y reflexionarla y memorizarla. Bueno, eso es parte del cultivar esa mente. De manera que todo está apuntando ahí. Todos los temas que traigamos, el que sea, está apuntando a lo mismo, desde diferentes ángulos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.